porque siente que no está controlando su vida. Lo que tiene que hacer la vida contra el lugar externo. Ya me cansé de todo. Adiós. A trabajar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora, sea la hora que sea en la que usted esté viendo este video. El día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes mendelianas o las primeras 3 leyes de la genética, así como también las leyes no relacionadas a esto, es decir, las leyes no mendelianas. Gregor Mendel fue un científico que, más que un científico, fue un fraile austriaco dedicado a la botánica, el cual, mediante unos experimentos con chícharos, desarrollaría las 3 leyes de la genética. Antes de terminar con esta introducción, es necesario mencionar algo bastante importante. Pongan atención. Serían los cuadros de Punnett. Los cuadros de Punnett son cuadros diseñados por Reginald Punnett, los cuales ayudaron a los científicos a organizar la probabilidad que tendría un genotipo de expresarse dentro de una especie. Por ejemplo, tenemos un genotipo A, supongamos que es de color azul en una flor, ¿no? Esto es hipotéticamente, no es nada cierto, pero supongamos que tenemos el color azul y tenemos de este lado el color rojo. Vamos a combinar sus genes de forma que tengamos un genotipo expresado con una cierta probabilidad. Claro que habrá ocasiones en las que, por ejemplo, se tenga un recesivo y este va a tener una probabilidad muy baja en salir, en expresarse. Por ejemplo, en la segunda ley, esto se verá en los experimentos. O a veces habrá 2 alelos dominantes, los cuales harán que sí o sí se muestre un determinado genotipo. Existen cromosomas o herencias más bien ligadas al cromosoma X o cromosoma sexual. En este cuadro de Punnett relacionado con este tema, es necesario colocar el cariotipo de un papá y los genes de una mamá. Para las mujeres es XX, papás o más bien hombres XY. Se coloca de esta forma y si una enfermedad o herencia es dominante o se va a expresar, se pone con la letra mayúscula. Si no, y es portadora, por ejemplo, se tiene con la letra minúscula. Si es portadora, solo una va a ser minúscula. Si es enferma, va a tener las 2 minúsculas. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Se dice que al cruzar una raza pura de una especie con otro individuo de raza pura de la misma especie, la descendencia de la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual entre sí. En nuestro ejemplo usaremos 2 perros de la misma raza, pero de diferente tipo de pelaje. En nuestro caso aquí tendremos este de pelaje negro que vendrá siendo nuestro dominante y este de pelo amarillo dorado que será nuestro recesivo. Ambos son homocigotos. Bueno, al momento de hacer nuestras cosas en nuestro cuadro de Punnett, obtendremos primero, pondremos el del alelo dominante y después será el del recesivo. De esta manera, entonces las cruzas nos dirán que todos saldrán de color negro. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? Imposible. En este ejemplo de la primera generación de la primera ley de Mendel. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Esta ley dice que, obtenida a partir del cruce de 2 individuos de la primera generación, se recuperará el fenotipo del individuo recesivo que la primera generación parental en uno de cada 4 descendientes.
Y bueno, utilizaremos del ejemplo anterior lo que salió de los cruces de nuestra primera generación, que todos salieron de color negro. Y mientras que del lado parental el recesivo salió de color amarillo o dorado. Y bueno, al momento de obtener las cruzas, pues tendremos de esta manera. Con B, de esta manera saldrá la primera cruza, que vendrá siendo de color negro. Dominante con recesivo, nuevamente el color negro aquí vuelve a ser dominante. De esta manera, otra vez dominante y recesivo, nuevamente obtendremos color negro como el dominante, y como justamente dice, en uno de ellos se recuperará fenotípicamente lo de el recesivo de la primera generación y obtenemos nuevamente el color amarillo o dorado. Tercera ley de Mendel. Esta ley también es llamada ley de la herencia independiente de caracteres, ley de la asociación independiente, e incluso algunos autores conocen a esta ley como principio de segregación independiente. Según Mendel, hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente, sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta al patrón de herencia de otros rasgos. Esta ley se cumple en los genes que no están ligados, es decir, que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas muy separadas del mismo cromosoma. Como hemos visto ya, las dos primeras leyes de Mendel se basan en el estudio del comportamiento de los factores hereditarios para un solo carácter, pero Mendel quiso comprobar si dos caracteres no antagónicos se transmitían de modo independiente. Para ello, cruzó dos individuos híbridos que obtuvo de la generación primera y obtuvo una segunda generación filial que en su caso estuvo compuesta por 556 semillas, de las cuales 315 semillas resultaron ser amarillas y lisas, 108 resultaron amarillas y rugosas, 101 verdes y lisas, y las 32 restantes resultaron verdes y rugosas. Estos resultados se corresponden con unas proporciones de 9-3-3-1. Y para trabajar todo en términos de 16 individuos, para poder explicar este cuadro de Punnett a continuación, de los 16 individuos se obtendrían 9 con dihomocigotos dominantes, es decir, con ambas características dominantes, 3 con un carácter dominante y el otro recesivo, otros 3 de la misma manera pero inverso, un carácter recesivo y el otro dominante, y un único individuo de homocigoto, doblemente recesivo para ambos caracteres. En este cuadro de Punnett aquí tomamos los individuos de la generación anterior del ejemplo anterior, y aquí podemos observar que la B mayúscula representa el alelo dominante del color de pelaje, que sería negro, y la B minúscula representa el alelo recesivo del color de pelo, que sería el color amarillo o dorado. Aquí tenemos la L mayúscula, que representa la textura del pelaje, que es el alelo dominante, que sería liso, y la L minúscula representa el alelo recesivo del pelo, que sería rizado. En este cuadro de Punnett podemos observar que toda esta columna y toda esta fila cuentan con al menos un alelo dominante del color negro y un alelo dominante del pelaje liso. Por lo tanto, toda esta fila y toda esta columna terminarían siendo perros con pelaje negro y liso. Estos dos individuos de aquí cuentan con las mismas características que los mencionados anteriormente. Ambos cuentan con un alelo dominante para el pelaje color negro y también cuentan con un alelo dominante para la textura lisa del pelaje. Y si los contamos con 4 individuos en la parte superior, 3 de este lado y 2 en el centro, sumarían 9. 9 de 16 cuentan con ambos alelos dominantes de ambas características. Estos 3 individuos cuentan con al menos un alelo dominante de color negro, pero cuentan con ambos alelos recesivos de la textura del pelo, lo que significa que tendrían el pelaje rizado. Y únicamente serían 3 de 16 que cuentan con el primer alelo dominante y el segundo recesivo. Estos 4 individuos
cuentan con los primeros 2 alelos recesivos del color del pelaje, lo que significa que terminarían siendo de color dorado o amarillo, y 3 de ellos cuentan con un alelo dominante en la textura del pelaje, lo que significa que estos 3 terminarían siendo de color amarillo dorado con un pelaje liso, que es lo que se muestra de este lado. 3 de 16 cuentan con un recesivo y un dominante, y este es el único individuo que cuenta con recesivo en el color del pelaje y recesivo en la textura del pelaje. Podemos observar que aquí se cumple la proporción que obtuvo Mendel en su experimento 9-3-3-1, y gracias a esto Mendel llegó a la conclusión de que, al igual que los factores hereditarios son independientes, los caracteres también lo son, por lo que se pueden combinar de todas las formas posibles, apareciendo así combinaciones que antes no existían. Dentro del estudio de la herencia, muchos científicos se preguntaban por qué no siempre ocurre lo mismo, por qué existen casos que no son iguales a los demás. Y es que la herencia no siempre se basa en las leyes de Mendel. Sí parten de ella, pero no siempre se basan en ella. Y es que, por ejemplo, haciendo un experimento sencillo, sabemos que en la herencia, en las leyes de herencia de Mendel, la primera ley dice que va a salir idéntica al genotipo y fenotipo de sus progenitores. Es decir, que si tenemos a señora oveja de color blanco por aquí y señorón oveja de color negro por aquí, en la herencia que está basada en las leyes de Mendel, se va a tener un hijo que va a predominar el color negro. Efectivamente predomina el color negro. Pero ¿qué pasa aquí con el color gris? Existe una herencia llamada la herencia intermedia, en la que, por ejemplo, se tiene un señor oveja rojo, una señora oveja blanca, va a salir una señorita oveja rosa. ¿Esto por qué? Bueno, porque la herencia intermedia nos explica que aunque se tengan un alelo y un alelo de diferente color o de diferente característica, no va a salir el que predomina, sino que por el contrario, ambos se van a mezclar. Por ejemplo, tenemos el color negro con el color blanco y sabemos que a base de los colores va a dar un color gris. ¿Esto ocurre en la herencia intermedia? Por supuesto que ocurre en la herencia intermedia. Se va a tener un hijo de color gris a partir de un padre de color negro y una madre de color blanco, o viceversa, porque ambos alelos se van a mezclar para formar este color gris. Nos encontramos en otro capítulo de National Geographic. En este capítulo explicaremos la herencia basada en la codominancia. ¡Misterios científicos! ¡Mutaciones! ¡Les juro que es verdad! Se me cayeron mis lentes. Bueno, no importa. Necesitamos... ¡Oh no! Encontramos a la bestia. Bueno, aprovechemos para explicar este concepto de qué es la codominancia. Básicamente lo que podemos ver aquí es un espécimen, el cual aparentemente representa los colores negro y blanco. No es emo, yo soy emo, pero ella no es emo, eso creo. En fin, podemos notar que al poseer los colores blanco y negro, suponemos que su padre era de un color negro, pues su mamá es de un color blanco. Tiene un cuerpo atlético que se parece más o menos a este. Aliméntame, si puedes. Y a diferencia de la herencia intermedia, ¿Quieres dejar mis lentes? En la codominancia, ya se va. En la codominancia, los alelos, en vez de mezclarse, se expresan de igual forma en la misma proporción, dando como resultado gatos como ella o animales de una forma pinta, por decirlo de alguna forma. Es decir, que presentan los dos colores por igual en el cuerpo.
¿Qué son los alelos múltiples? Los alelos múltiples son las diferentes variaciones que puede albergar un gen determinado. Aunque los humanos individualmente y todos los organismos diploides solamente pueden tener 2 alelos, para un gen dado pueden existir alelos múltiples. Se dice que una especie posee genes con alelos múltiples cuando estos presentan más de 2 formas alternativas. Los organismos diploides, como los mamíferos, solo poseen 2 formas alternativas de cada gen, dado que heredan un cromosoma homólogo de cada uno de sus 2 parentales. La herencia de un gen con alelos múltiples no es diferente a la de los genes que poseen 2 formas alternativas, ya que en un individuo diploide, por ejemplo, a través de la reproducción sexual, solo se transmiten 2 formas del mismo gen, una en cada cromosoma homólogo. La única diferencia respecto a los genes con alelos múltiples y a los genes que existen solo en 2 formas alternativas es que con los primeros es posible conseguir una variedad de genotipos y de fenotipos muy superior para un rasgo en particular. Sexual. Herencia ligada al sexo o al cromosoma X. ¿Qué es la herencia ligada al sexo? Los cromosomas X y Y en los humanos determinan el sexo biológico de una persona. XX especifica mujer y XY especifica hombre. Cuando un gen está presente en el cromosoma X pero no en el cromosoma Y, se dice que está ligado a X. Los genes ligados a X tienen patrones de herencia distintos de los que tienen los genes en los cromosomas no sexuales. En la mosca de la fruta o Dropsila melanogaster hay un gen del color de los ojos que es el que se encuentra en el cromosoma X, y una mosca hembra tendrá 2 copias de este gen. Un macho tiene diferentes posibilidades de genotipos que una hembra, puesto que solamente tiene un cromosoma X. El alelo del cual la mosca macho herede su gen ligado a X determinará su apariencia porque no tiene otra copia del gen. En los humanos, los alelos para ciertos trastornos, incluso algunas formas de daltonismo, hemofilia y distrofia muscular, están ligados al cromosoma X. Estas enfermedades son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres, debido a su patrón de herencia ligado al cromosoma X. Para comprender mejor este tema, haremos un pequeño ejemplo con la mosca de la fruta, con el color de sus ojos. R mayúscula es para rojo y R minúscula es para blanco. Como podemos ver, la mosca macho tiene un gen dominante y la mosca también es homocigoto dominante, por lo cual toda la F1 saldrá con los ojos 100% rojos. Pero ¿qué pasa si tenemos que la mosca macho tiene un gen dominante y la mosca hembra es homocigota recesiva? Como podemos ver, el 50% de la cruza saldrá con ojos rojos y el otro 50%, que son los machos, saldrán con los ojos blancos.